en el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, como refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until the enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje Chodan Sakji Chonam La Sanchu Bardu Dakni Chapsuchi Dagi Chinsok Dipe Sonanje Rola Penchir Sanje Liparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadam yampe semchen tanche dewa dande wajudan tempar yurche. Dunyan dam dunyan di yudang dralwar yurche. Dunyan mepe dewa dam ni dralwar yurche. Nyeren chadang yidan dralwe tamyon lane par yurche. Ahora la ofrenda al mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Puchu Yukshi Metokram Rirag Linshi Nide Jampadi Sanje Shinla Mikte Pulwayi Drakum Nanda Chindu Shoparsho. Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma, the two vehicles and their combination, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semche Nanji Sampadang Loyi Chedra Jitawa Chechung Tumon Tepayi Choyi Korlo Korduso. Good morning, Lamala. Welcome. Oh, good evening to you. Okay, welcome everyone. So continue our studying book, Words of My Perfect Teacher. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto. Okay, so I'm going to start my opening prayers, the supplication as usual. So please meditate, everyone. Okay, few seconds. Lama va entonces a hacer sus plegarias de apertura y súplica a los maestros del linaje, mientras nosotros meditamos. Oh, Tinchen zawe lama je no, baden lama gu je wazo, tawa ga je yung je su je, ndo we de tambe lam tong tu je nga da je we je so ga den da da den ba da, do je chung wa ngu bun tu ngu ba. Gor che, dor je chang chen po jen che no, lo wan de so tu je se je sen je la je, ngu du na nye ta ta zo shi. Tenye le de wa zo che na mo na ze nam da ge la ma la na ze yi nye zo che ban bor kam zo yu dur do so wan
Kowa Tongto So Sinje Lo Je Yen No Wo Tsoge Jin Ma Sun Je Me Ja We To Chenpe She Ma Tan Den Tsawe Da Nyen Ka Den Chi. Ndo Wa Chem Tse Rinpo Je Da Sim Nye Je Ngan Ne So Wan Dep Chu Nye Je Ngan Do Sinje Lo Sim Do Ne Je Me Nam Dan Ti. Long De Chu Ko To Pra Sinje Lo Nam Ka Dan Nyen Be Sinje Nam Je Lo Chu Sun Do Wa Sinje Lao Do So Chu Nam Don Do Sinje Lao Do So Nam Tu Pa So Wa Sinje Lao Do So. 正当一些在教的新界老多说，我说大家全部求人我都多把新界老多说，当中的那些都你们看，就我都不能去办了。家庭的那偏把么子那生的养当就把看了就，感觉讲没当就完了，经济体制上也就是不能打，去见家中就是没了。搞老百姓都还没到送，有人没得叫人家家，他把牛都做，你们那边都是人都没到跑上中的去，来了你们来帮。真的找不没钱，不然真的没到这个领导的，都要去去干了，大当中都要吃那个老大的。上把全外家牛讲着，对见那的家碰着就那龙江咋的，你先进嘛的，就在那个那看。现在他妈现在就说到这种国外东岸的，什么你老大不当，就我们都用到那么当，这没去就把老龙去就少的那么就有点那种呢。多节强给恐怕牛头说，三角三角人不接，马节把那么解决解，这把人把没把，空的空的陪我。Okay, so now, oh, continue here. Continue talking about actually the subject was talking about the bodhicitta, but we are here right now with the Atisha's student ask these questions. The Atisha's answering about those things. Recuerdan que estamos estudiando este capítulo sobre la bodhicitta y estamos en esta parte donde Atisha está respondiendo unas preguntas de su estudiante. Oh, so the student of Atisha asked these questions. What is the really Dharma, real Dharma, excellent Dharma? Those are, oh, so Atisha is giving answer for them. Y ustedes recordarán que este estudiante le pregunta a Atisha cuál es el mejor Dharma, le hace otras preguntas así como cuál es la mejor práctica, etcétera. Y Atisha le está dando las respuestas a estas preguntas. So, uh, so that I think so we're here. Ngutubji cho, ngutubji cho, ni mungpa che, ye chong la songwa yins. The excellent, the uh, achievement, the really achievement or the accomplishment is the practice of Dharma, is the decrease all the applicable emotions as possible. Oh, Y le dice, el mejor logro, lo que realmente se logra con la práctica del Dharma es el decrecimiento o la disminución de las emociones aflictivas. Ese es el mejor logro. oh. Actually, that is the purpose of Dharma practice. You know, for the practice or for the study, for the contemplation, wisdom, all the reason is that one actually. That is supposed to be the decrease our to all the afflictive emotions as possible, as or according to our own, or capacities. But that is real our goal actually. Okay? Entonces, la real
propuesta del Dharma, el real logro, el verdadero objetivo que podemos encontrar con la práctica del Dharma es la disminución de las emociones aflictivas. Es lo que podemos lograr con la práctica del Dharma, con el estudio, la contemplación, con la sabiduría. Todo en realidad se refiere a disminuir las emociones aflictivas tanto como sea posible de acuerdo a nuestra capacidad. The accomplishments, actually, there's many external different material accomplishment. That doesn't call the accomplishment in Buddha Dharma's point of view. Okay, sometimes unfortunately, we say in a dharmic point of view, say somebody, or like for me, like a master, or I have many students. That does not mean anything accomplishment. Okay, condition can be anything can be possible. Or yeah, if I have a hundreds kind of thousands different types of monasteries and so forth. Now that doesn't count actually the real accomplishment. Real accomplishment is here says the person, ourselves, the master, or the whoever is a practitioner, the emotions, afflictive emotions become a really decrease. They transform into wisdom and the realization. That is the really truly the person, the real accomplishments. Entonces, cuando hablamos de logro o de realización, hay muchas cosas que podemos considerar como logros, como las cosas externas, las cosas materiales. Pero desde el punto de vista del Buda Dharma, esos no son ningunos logros. Incluso como maestro, el hecho de tener estas cosas como por ejemplo tener muchos estudiantes o haber realizado o construido muchos monasterios, en realidad no son señales del logro interno del Dharma, no son verdaderos logros. Y el verdadero logro o la verdadera señal de haber alcanzado la realización o la comprensión profunda es la disminución de las emociones aflictivas. I think we all should think about that part, really important. Every practice time, whatever we do, practice the mantra or meditation, really needed that is the real goal actually. The actually ultimate goal is to really to decrease afflictive emotions as possible. And Y esto es algo que debemos pensar cuidadosamente y tener presente. Cada práctica, cada mantra que recitemos, cada meditación que hagamos, su verdadero propósito es ayudarnos a disminuir las emociones aflictivas. Ese es el propósito. okay. Now next one is Adisha answering. Next one is the The best sign of practice is a steady decrease of desires. El mejor signo de haber practicado es la disminución de los deseos. Also, that is very important. It's talking about whether it is outer desire, whether it is inner desire. There's many desires, okay? The particularly desire for the just like or as a real practitioners are supposed to be less accumulating for the materialism. Materialism is nothing wrong, but it is very obstacle for the real practitioners. Okay, generally ordinary people don't worry about. Just could do as much possible. Don't not necessary. Okay, but if somebody is a real practitioner, that's all the master, like whatever. So then it is quite a bit obstacle because of the sea. It's very clear. In order to collect one materialism, it takes so much energy. Then there's no for the practice actually. Entonces, cuando decimos cuál es la verdadera señal de haber practicado, es la disminución de los deseos. Y estos deseos pueden ser los deseos externos o internos. Un verdadero practicante debería tener menos deseos. ¿Deseos en qué sentido? Por ejemplo, deseos de riqueza material.
Si una persona tiene deseo de riqueza material y esa persona es una persona ordinaria, no hay ningún problema. Está muy bien, puede buscar toda la riqueza material que quiera. Pero para un practicante, esto sería un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque mantener, buscar la riqueza material, acumular la riqueza material es algo que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Y para un practicante sería un gran obstáculo. So it's very clear for me, for example, for my own family, like my father passed away. His life is all life for working, for dedicate for family, which is wonderful, you know. But unfortunately, he didn't have much time for Dharma practice because he had to do it, you know. So his whole life collecting this materialism for the family to survive. So we have a family house. So that's his working hard. But the you know, it see how it takes a whole one person's their life to do those things, you know. It's not easy. It's really. Oh. Entonces, esto es algo que está muy claro para mí, dice Lama Gursan. Por ejemplo, mi padre trabajó toda su vida para mantener a su familia y no tuvo tiempo para nada más, mucho menos para practicar el Dharma. Él se dedicó completamente a mantener a su familia y a trabajar por su familia, y de eso lo que queda es esa casa familiar, pero no hay otra cosa. Y a eso es a lo que me refiero. So therefore, it is not easy. The practitioners or whatever, they this. So it has to be really less desires, less clinging those materialist stuff. You know, really. So you look at the Milarepa life story. There's nothing there actually. You know, and other things like that. Real practitioner like that. And ordinary, we need it, development. It's very important. Okay. Don't think about Lama Joseph says we don't need it. No, it's not about that. Okay. Misunderstood, should not misunderstood those things. Entonces, bueno, no es fácil para los practicantes tener menos deseos. ¿Por qué? Porque es lo que forma parte de nuestra vida. Pero aquí hay que entender a qué se refiere. Por ejemplo, como Milarepa, si vemos a Milarepa, Milarepa no tenía nada y él no tenía que esforzarse por mantener nada ni por acumular nada. Por supuesto, nosotros somos personas ordinarias, tenemos que trabajar. Yo no estoy diciendo que no trabajen, que no mantengan a su familia. Lo que estamos hablando aquí es de ese deseo de acumular. Cuando ese deseo de acumular es lo principal para un practicante, es un gran obstáculo. So this is a practice for anybody can do it generally, especially those who are really practitioner. It's different ways to do. And ordinary life also needed a little bit kind of, not too much, try to bring in a balance, you know. Or the balance part is so important. Sometimes we are so much into you know, the desire, the collecting all the material things. So, you know, it's quite a bit challenge, really. Entonces, el punto aquí es, cuando hablamos de personas que son practicantes reales, personas que se dedican a la práctica, para ese tipo de personas, tener deseos de riqueza material es un obstáculo muy importante. En todo caso, para nosotros, como personas ordinarias, debemos tener este balance. Debemos saber que sí, hay que encargarse de las cosas, hay que trabajar, hay que cubrir las necesidades, pero con equilibrio. No debe ser únicamente el único foco de nuestra vida. Okay, now continue. Atisha is talking about here. So the 6 perfections here. Jinpe Cho Machabayins. The best generosity is non-attachment. Luego Atisha continúa hablando de las 6 perfecciones y dice, la mejor práctica de generosidad es no tener apego. Okay. I think it's because of the generosity is what we offer, right? To just give it to somebody, you know, everything as possible.
dharmas, teachings, or the materialism, everything's to sharing other people, right? Or the chug, the opposite of generosity is what? Attached, right? Or to holding themselves. Entonces, ¿qué es la generosidad? Sabemos que la generosidad es dar, compartir, bien sea dharma, enseñanzas, riquezas materiales, compartir en general. Y lo opuesto a la generosidad es el apego, el querer retener, acumular, aferrarse. Yeah. And then second one, Sutrimji Cho Sim Shiva Yins. The best discipline is to pacify the mind. La mejor disciplina es pacificar la mente. Here, very clear. The discipline, which is called moral ethics, whatever we use the word. So actually, is the mind has to be trained, that is the real excellent discipline, which we all know, all meditator, we know that's quite a bit wonderful to do, but it's not easy to train in mind. It's quite a bit challenge too. Entonces, esto es también algo muy claro. Cuando hablamos de la ética moral, aquí estamos hablando o se refiere a la esencia. ¿Cuál es la esencia de la ética? Tener una mente entrenada. Y para los meditadores, sabemos que entrenar nuestra mente es lo principal y sabemos que no es fácil y que es algo muy desafiante. To pacify the mind the training mind is always really important for us, whether we are practitioner or whether we are ordinary people. This is one of the really important to keep mind peace, as possible. Y para nosotros, pacificar o entrenar la mente es en realidad una de las cosas más importantes. Entrenar nuestra mente para que pueda permanecer estable y en paz es algo de la mayor importancia para los meditadores. In order to keep mind into the peaceful nature, I think the reality truth is we needed to practice it. We needed every day practice it, short practice that will keep us mind into the maintain, into the remain, into the peace every nature, every day, day after day. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para mantener una mente pacífica? Para mantener la mente pacífica debes practicar cada día, así sea una práctica corta, porque mantener una práctica diaria te ayuda a permanecer en un estado de paz. So that is I a little bit understood or realized, it is important for us. Of course, everybody, just to remind you, for us, we need it individually in order to mind peace every day. We needed to practice something, okay? Have something practice to do it every day, rather than just I want to be peace or I want to be peace. That doesn't work, as we know, it doesn't come from somewhere, Oh. Entonces, esto es algo que yo he entendido un poco, dice Lama Gursan. Cada individuo debe practicar cada día cómo entrenar su mente para que permanezca en paz. Entonces, el truco es sencillo. Cada día debes hacer una práctica que te ayude a permanecer en ese estado. No es solamente tener la intención de estar en paz o tener el deseo de estar en paz. Aquí lo importante es entender que la paz no viene de nada, viene de la práctica. Es algo que se produce con la práctica. So I hope so everybody have your own practice. You have to have individual, whatever practice you do, mantra, meditation, whatever interested. At least we needed one practice to keep that
continue for the personal in order to keep our mind into the right directions, you know, in order without the practice, no, that doesn't work how much we talk it, you know. It is some level, it is under something benefit there, but not the actual benefit. Actual benefit is the practice itself. We should have individual have a personal practices, you know, whatever we do. Entonces, aquí la práctica individual, cualquiera que sea, de mantras o meditación o cualquier práctica que tú hayas decidido hacer cada día, tiene ese propósito, ayudarte a mantener la mente en la dirección correcta. Y si tú haces esta práctica cada día, todos los días, el beneficio que te va a dar esa práctica es que va a mantener tu mente en paz, va a mantener tu mente en la dirección correcta. Oh, here what I'm saying is keep one practice. Choose one practice yourself. So keep that continue for long time practices. It's so important. Okay. So first we needed so many other, it's nothing wrong with all the practice has to learn different ways, you know. But everything is bring into one practice, which is individual do, the self practice too, you know. Also that will be very, very helpful. That's the way to supposed to be practiced. Because I can say that because of I myself also try to do it, you know. Oh, Entonces, al principio, hay muchas prácticas y esto es de gran ayuda para los practicantes, aprender muchas cosas, escuchar muchas cosas, pero luego el beneficio más importante se logra cuando tú escoges una práctica que te guste, con la que te sientas bien y la haces por largo tiempo. Entonces, esto es algo que te va a dar un gran beneficio, pero sabemos que al principio vamos a tener que aprender muchas cosas y como practicantes esto es normal. okay. That's enough. Okay. Our next one. Zebe cho mensa sungwa yes. The best patience is to keep a humble position. La siguiente es, la mejor práctica de paciencia es ser humilde o mantener una posición humilde. Mensa sungwa yes. The humble, right? Which is quite a bit challenge practice actually. It's a wonderful practice. Y Lama dice, esta práctica de la humildad es maravillosa, pero de verdad que es muy difícil. Uh, the opposite of humble is the positive part, actually. The positive emotions. The humbleness is opposite part is the pride, actually. Entonces, cuando hablamos de humildad, humildad es la emoción positiva y lo opuesto de la humildad sería el orgullo, la emoción aflictiva. Oh, these two emotions are quite a bit interesting. It has to be a very careful try to understanding and practice it, you know. Y Lama dice, estas dos emociones son muy interesantes. Hay que tratar de entenderlas a través de la práctica. When we say pride, but generally pride, we need it. Okay, pride of self-confidence. That is kind of pride is very necessary. You know, I can do, why not? I have all opportunities, things like that, you know. So those kind of pride is necessary to self-confidence. Entonces, cuando comenzamos a hablar de orgullo, en realidad necesitamos un poco de orgullo. ¿Por qué? El orgullo es, por ejemplo, tener autoconfianza. Cuando tú dices, yo puedo hacer esto, yo puedo aprovechar esta oportunidad, eso es algo que tiene que ver con la seguridad en ti mismo y con la autoconfianza o darte confianza a ti mismo o tener confianza en ti mismo.
So those are, you should not misunderstood the pride part, okay? Pero no debemos confundir esto con lo que se dice del orgullo. Mm. So now the humble part is quite a bit, I don't know how to say it, it's actually how to say it, practice, you know. Y en cuanto a la humildad, Lama dice, bueno, esto es difícil, ¿cómo explicar la práctica de la humildad? Let me say my own experience. That's humble for me is to really open it oneself. You know, openness, open mind, be humble, you know, to listen it, to study, you know, from somebody or anybody. Entonces Lama nos dice, ¿qué es la humildad para mí? Para mí la humildad es ser abierto, es decir, tener una mente abierta para oír, para aprender, para escuchar de cualquiera, o escuchar o aprender de cualquiera. I think the humble needed from most important part is from inside, you know, deep insight from the mind. Pero en realidad la parte más importante de la humildad es la parte interna, es algo que tiene que ver con la parte más profunda de nuestra mente. And it's also necessary sometimes it has to be kind of humbleness from the physical level too. Physical appearances are very important. You know? Y la humildad a veces también tiene que ver un poco con lo físico, con tener una postura humilde. Y esto también es importante con la apariencia de la humildad. And then the humbleness from the speech, there could be sometimes it's important too. Y luego tenemos la humildad del habla. Y la humildad del habla es también importante. But there's many, I think so many ways to appears about the humbleness, the real humbleness from the mind and through this body, so through the speech, the word we use, you know. Entonces, podemos decir que hay muchas formas de practicar la humildad, desde el cuerpo, físicamente, desde el habla y también desde nuestra mente. And the humble is one of the bodhisattvas, the real, they're one of the essence practice. I don't know how they really do it. Y de hecho, la humildad es una de las prácticas más importantes de los bodhisattvas. Y Lama dice, yo la verdad es que creo que no sé cómo hacerla realmente. I think it also depends on the sometimes different cultures, okay? When we go with the different part of the world and meeting different people, I think that is also needed a little bit kind of more aware about it, you know? Y esto también tiene que ver con la cultura, con las personas. Por ejemplo, cuando uno viaja y uno ve diferentes culturas, diferentes personas, diferentes lugares. And then we say in the Tibetan, like a monastery kind of culture of like that kind of culture, the humble, we call the person, the monk or nuns, they're always like a, you know, sitting on the like not too high, always sitting on the just down there, some, you know. And we always call this person is very humble person, always not looking for the big throne and something somewhere in the front, you know, as we call it. It's just kind of outer appearances, something which is very necessary sometimes. It really helps to the mind training actually in order to let ego down, you know. En Tíbet, por ejemplo, culturalmente
se practica la humildad a través de los monjes, por ejemplo, o las monjas, no buscan sentarse en asientos altos o evitan sentarse en tronos altos. Y esto es una forma de practicar la humildad. Y cuando vemos que hay un monje o una monja que no busca sentarse de primero, sentarse en un sitio alto, decimos que esa persona es humilde y lo vemos bien. Ahora, a veces las apariencias son importantes, a veces el trono alto ayuda a entrenar nuestra mente en la humildad. Entonces, esto tiene que ver un poco con las apariencias externas y el ego, de cómo podemos ayudar a entrenar nuestro ego para ser más humilde. I think one thing I heard from one of my teachers, he said, His Eminence Sanjay Nyemba Rinpoche's, his own teacher, previous His Holiness Tengu Chenze Rinpoche's lifestyle, you know. Y nada más nos comenta la historia de uno de sus maestros. Esta historia es la historia de este maestro con su maestro. Es de este maestro Sanyenipa Rinpoche y su maestro Kenga Tenzin Rinpoche. How His Holiness Tengu Chenze Rinpoche was very humble, that's what they said. Y él le contó que su maestro Kenga Tenzin Rinpoche era alguien verdaderamente humilde. So Sanjay Nyemba Rinpoche, His Eminence Sanjay Rinpoche said, because of the reason he was so humble, because of he respect whoever comes to see him, he never pretend he is the great master. Rather than he open mind, he talk to them, where they're from, where they study, what kind of practice they done, and anybody receive teachings. So if somebody he sees some, some special teaching, somebody which is he never ever, even though he had already teaching received, but he like to receive from transmission from him or her. He says, I need a transmission, just read it for me, something like that. I think that's kind of interesting way of explain the humbleness and spiritual path, Entonces, una de las razones por las cuales él decía que su maestro Kenga Tenzin Rinpoche era tan humilde es porque él respetaba a todas las personas. Él no era una persona que pretendía ser un gran maestro. Y cuando alguien llegaba, él le preguntaba sinceramente de dónde era, qué enseñanzas había recibido, qué maestros había conocido. Y entonces si esta persona le decía, mira, es que yo recibí tal transmisión de este maestro, recibí tal enseñanza de aquel maestro, él le decía, ah, qué bien, yo necesito esa transmisión, ¿podrías darme esa transmisión? Y no importaba si Kenga Tenzin Rinpoche había ya recibido esa transmisión o ya sabía esa enseñanza, él igualmente la solicitaba como una manera de mostrar humildad y respeto a su interlocutor. Entonces, esta creo que es, desde el punto de vista espiritual, una gran forma de demostrar cómo se practica la espiritualidad, perdón, la humildad a nivel espiritual. I think the humbleness practice we can done any field, spiritual path or non-spiritual path. We can learn from somebody, always open, whoever, doesn't matter, Paul, old, young, rich, poor, always try to be kind of openness and learn from your own, your own partners. It's a kind of humbleness to be to practice, rather than just, oh, I don't want to, I know everything. So then it is quite a bit obstacle for the study and practices too, actually. It's become a really obstacle. Entonces, el punto aquí es que en cualquier campo, en cualquier situación, siempre debemos abrirnos a aprender. Podemos aprender de cualquiera, incluso de nuestro propio compañero. Si no tenemos esta clase de apertura y no somos abiertos, entonces
No, esto se puede convertir en un gran obstáculo para nuestro estudio, para nuestra práctica y para nuestro aprendizaje y progreso en la práctica espiritual. So like well, this is sometimes a lot of happening within in a Sangha. We don't know each other very well sometimes, you know, who is the best, the realizing being, the truth is, you know, who is the really best. So we have to kind of open a little bit to learn everybody is to talk, you know, to openness, the humble ways to request it, to teach, talk each others, to sharing their experiences. It's, you know, there's many of them, some people in the Sangha are very realizing beings possible. You know, we don't have opportunity sometimes sharing, talking about it. And sometimes people are kind of shy to talk, you know, about it, to share some things. Entonces, esto es algo que ocurre en la sangha, por ejemplo. No sabemos quién es un ser realizado, por ejemplo. Por lo tanto, debemos ser humildes con nuestros compañeros, compartir nuestras experiencias, oír cuando comparten sus experiencias, porque en la sangha pueden haber personas que han tenido una gran realización o pueden haber alcanzado una realización y nosotros no sabemos si esa persona tiene esa realización. Entonces, es importante siempre estar abierto a escuchar a los demás y aprender de los demás. Yeah. So I think so now humble is the one of the best. It says patience. No. Mhm. Mhm. Entonces, aquí estamos hablando de la humildad como una forma de paciencia. And next one is this, it's interesting. I don't know. So 준주지 초 자와 통화인. The best diligence is to give up activities. La mejor diligencia es abandonar muchas actividades. That could be misunderstood. That's challenging. Yeah. Entonces, repito, la mejor práctica de diligencia es abandonar muchas actividades. Y Lama me dice, esto es algo difícil de entender. I think my understanding this may be talking about the inner practice actually. Entonces, aquí se refiere, dice Lama Gursan, a su modo de entender a la práctica interna, o sea, interiormente. Especially when we do inner practice meditation, you know, there are a lot of things comes up. There's so many things. Y, por ejemplo, cuando meditamos, vienen tantas cosas a nosotros, queremos hacer tantas cosas. So have to let go of those things actually. Pero de hecho, lo mejor es dejar que esas cosas se vayan. That is also can be possible. This meaning for me, my understanding. Then other meaning can be, there's many other meaning possible. Other meaning means in order to real practitioner oneself, you have to live as a focus into the practice really diligently, and you have to sacrifice so many things to have to give up so many things, you know. We have a lot of things to do in the samsara, you know, never end. So Entonces, aquí estamos hablando de que puede haber muchos significados para esto de abandonar las cosas como un acto de diligencia. Y Lama dice,
Aquí vamos a hablar entonces de un verdadero practicante. Un verdadero practicante tendría que sacrificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre en el samsara hay muchas cosas por hacer, hay muchas ocupaciones. Y si tienes muchas ocupaciones, no tienes tiempo para practicar. Este es uno de los significados. For us, like ordinary people, we needed the balance, time to time, sacrifice, dedicate those time, leave it, and practice into the focus on the practice, and then go back to again back to other one things to do. That is the mindful way to, I think so, we can do that. Entonces, para nosotros, como gente ordinaria, quizás esto se puede interpretar como tener un balance. Hay que sacrificar algunas cosas para tener tiempo para la práctica, pero luego de practicar, luego atendemos las cosas que debemos atender. Y esta es una forma de verlo, una forma de tener un equilibrio en nuestra vida entre la práctica y las actividades cotidianas. Well, here this Tsundijicho Chaotungwe, what that means for my understanding is real, like a practitioner, for example, for like a Milarepa. Milarepa dedicated everything, leave everything behind, nothing. That's quite a challenge, really. Entonces, ahora, desde el punto de vista de un practicante real, podemos poner como ejemplo a Milarepa. Milarepa dejó todo, sacrificó todo únicamente para dedicarse a la práctica, pero este es un ejemplo, ¿no? Como Milarepa. I think it's very clear to us in ordinary life for us too. If we have so many activities, then there's a time is only 24 hours. There's no more than less than there. That cannot divide anything, there's no time for it. Y para nosotros, en nuestra vida ordinaria, hay que entender que el día solo tiene 24 horas, no podemos añadirle más horas, eso es lo que hay. So therefore, sometimes, if sometimes too much activities, sometimes we have a balance there, then there's no opportunity time for practice, the meditation, to training, to study and so forth. Very, very clear. It's also very, not just ordinary, it's also very, have to think about teachers like myself, have to be very careful when these things are, so much putting everything, energy into the materialism, or how to do this and that, there's no time for them, their study, that's how they come then. There's no way, there's no possible, time is, everybody has the same 24 hours, nobody has more than that. Entonces, lo que hay que entender es que sin balance no vamos a tener tiempo para practicar. Si dedicamos demasiado a las tareas cotidianas, esas tareas cotidianas nunca se acaban. Entonces no vamos a tener tiempo para practicar, no vamos a poder avanzar en nuestro camino. Entonces, como maestro, dice Lama Gursan, es algo que yo tengo siempre presente. Tengo que tener cuidado de no inclinarme a buscar demasiadas cosas materiales, porque si mi mente se va hacia eso, luego no tengo tiempo, no hay manera de tener tiempo para poder hacer la práctica. Y hay que entender que el tiempo para todos nosotros es igual. El día tiene 24 horas y no tiene más. Así que debemos encontrar ese balance. If it is like a lifestyle of Marpalosawa, then it's different. Marpalosawa daytime take care of his all the activities, including his studies, translations, and he says activities every day. And nighttime, he never ever go to sleep. And nighttime, he's all trying to the meditation practices, and that's it. Ahora, si hablamos de alguien como Marpa Lotsawa, Marpa el traductor, es diferente porque Marpa durante el día atendía a su familia, trabajaba en su granja, cuidaba a sus animales y en la noche
hacía su práctica y hacía sus traducciones, hacía su estudio de Dharma. Pero el problema es que Marpa nunca dormía. Entonces, bueno, es diferente, ¿no? Now the most important part is the perseverance. Is I always many times I mention you. I remember the perseverance is the one of the as Zapata Rinpoche mentioned last time. All the six preparation is a wonderful necessity, but without the preparation of the perseverance, none of them will work. Entonces, la perseverancia. Cuando Zapata Rinpoche habla de la perseverancia, él dice, todas las 6 perfecciones son importantes, sin duda, pero si no hay perseverancia, ninguna de las 6 va a funcionar. Oh, the reason through the perseverance, the diligence, through rises wisdom, through diligently rises practice of perfection, the patience, or generosities, moral ethics, and meditations, everything is actually continue the working hard, and spiritual path or non-spiritual path, any point of view, working continue non-stop, never giving up, continue work. Then one day will come naturally. It comes all these qualities because of the diligence, the perseverance. Entonces, la perseverancia es eso que permite que todo lo demás funcione. Si tenemos perseverancia, podemos lograr sabiduría. Si tenemos perseverancia, podemos cultivar la paciencia. Si tenemos perseverancia, podemos practicar la generosidad, la ética moral, la meditación. Es decir, que debemos continuar trabajando duro, sin parar, persistiendo, perseverando. Y entonces un día el resultado de nuestra práctica vendrá de forma natural, porque la perseverancia es eso, es lo que permite alcanzar el logro. So the most obstacle, the real obstacle, whether it is the spiritual path, whether it's ordinary path, whatever, the most obstacle is lazy. Being laziness is one of the really, really another word, not good word. It's enemy. Real enemy is there's no other enemy. If there is enemy is possible, that is the really fun. Entonces hay que entender, escuchen esto, el obstáculo más importante, bien sea en el camino espiritual o en la vida cotidiana, es la flojera. Y hay otra palabra para decirlo. La pereza y la flojera son tu verdadero enemigo, son el verdadero enemigo de todos los logros. Oh, as a meditator, since continue, no matter what, whether it's good, bad, continue non-stop, practice every day, after day, month, year after year. Then really there is some understanding of the things, Same as never ever give up. Another word is continue working, working hard. So that's a, I think, it's a very important lesson here, talking about diligence. Entonces, meditando sin parar, es decir, trabajando cada día para cultivar, entrenar nuestra mente. Entonces, si lo hacemos así, con esa diligencia, el resultado viene un día a nosotros, llega, ese resultado va a llegar, pero debemos seguir progresando, aunque sea poco a poco, trabajando, progresando, cultivando sin parar. Y esto es algo que no podemos cansarnos de repetirlo y de escucharlo. Es muy importante. So it's so therefore, it's always keeping in mind to continue no matter what. And a few days, few months, few days, maybe forget,
group meditations due to different conditions is possible. That's okay. It's nothing wrong, too bad. And go back to again practice as a spiritual practitioner should be. Oh, the study, it should be that way. Few days study, maybe forget, continue. So like that. Entonces, mantengan esto en su mente. La perseverancia en la práctica, por ejemplo, en la meditación, traerá el resultado de la meditación. Igualmente es con el estudio. El resultado de estudiar es que no olvidamos las enseñanzas, no olvidamos la práctica. Y esto es igual para cualquier cosa. Entonces, manténganlo en su mente. Yeah. So that's all for us. We all need to continue working hard. Okay, that's all we need to do. Oh, thank you for everybody, and thank you so much, and thank you, Saudila, as well. So please take care. Now we'll make sure the dedication. There. Entonces, bueno, las palabras finales es que todos tenemos que trabajar duro. Trabajen duro y podrán obtener el resultado. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a Lama. Y vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Agmadrupa y Señor Dricumpa, por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas cayos. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelsa preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho, ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último a la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la sangha, el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, asamblea divina de Yidams y asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Dricumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de calma. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma,
tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo. Que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo semjo rembo je ama je bonam je jure je ba nyamba me ba kone kondo be wa. Oh, thanks again. Gracias a todos. Ah.